momento de análisis, como cada martes. Mucho por mirar. Cristian Valdivieso, director de Criteria, como cada martes aquí. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Cristian. Qué gusto tenerte. Ya estamos en marzo todavía, ¿no? Sí, no, todavía es como lo estamos ahí. mismo, pues el sábado. Así que ya... Esto se llama la previa. La previa. La previa. La previa, viene la previa. Hace como 3 semanas viene la previa. Sí. Sí, esta es la previa de marzo. Pero, Oye, pero es en marzo cuando empieza el año, realmente. El año, claro, efectivamente. El año operativo. El año político ha estado duro, sí, incluso en las vacaciones. Sí, Por lo menos quien estaba de vacaciones veía como, por ejemplo, algunos se tuvieron que volver de vacaciones para tratar de salir del paso, ¿no? Así es. Como el ministro de Hacienda. Así es. Pero él precisó que no se vino de vacaciones, que había llegado el miércoles y que se había tomado un día más para hacerse exámenes. Que ya había vuelto de vacaciones. Pero igual tuvo que salir a hablar. Así no, y interrumpió su descanso, pero que él había regresado y como ya estaba acá haciendo sus exámenes médicos, fue a aclarar, digamos. No es que, en todo caso, no es que adelantó el pasaje corriendo para poder volver, o sea, según lo que dijo él. Bueno, no es muy relevante si la adelantó un minuto, 2 días o no lo adelantó. Yo creo que lo que dijo el ministro fue contundente. Y lo que dejó instalado fue que efectivamente no había nada ilegal con el tema del traspaso Corfo. Pero lo que es evidente ya no es solo un problema de este gobierno, es que estamos con un nivel de endeudamiento altísimo y tenemos que hacernos cargo. Y va a ser inevitablemente, ahora que llegó marzo, como dicen, usted empieza el año. Entre paréntesis, los que pagamos IVA, enero y febrero tenemos que pagarlo igual, porque el Estado no espera. Pero independientemente de eso, creo que va a ser tema en la campaña electoral, va a ser el tema del año 2025, no solo el tema del crecimiento económico, que lo hemos conversado en otra oportunidad, sino que también el nivel de endeudamiento que tiene el país hoy día y cómo nos vamos a hacer cargo o cómo se va a enfrentar esto, porque estamos llegando a un nivel que yo evidentemente no manejo las cifras porque no soy economista ni experto en el tema, pero un nivel donde finalmente es como en una casa, donde lo que estáis pagando en intereses es prácticamente el sueldo que estás recibiendo y por lo tanto es una locura. Hay un tema, a lo que hemos llegado en términos. Hay que apretarse el cinturón y sobre todo después del verano es más complejo todavía. Hay un tema ahí porque cuando uno, yo se lo mencionaba a Matías Bucas, cuando uno se toma algunos días de vacaciones, tú te sales como un poco del círculo de élite en el que te discute y aquí lo que único que hablábamos si Bachelet sí o no, todos los días hablábamos todos de eso. Pero cuando tú te sales de ese círculo y te vas a la reunión familiar, te vas a un asado y te juntas con amigos y todo, lo que te hablan más no es de Bachelet, es de la economía. Exacto. Y te dicen lo complicado que estamos y por qué ustedes no hablan de economía y por qué, que nos subieron las contribuciones, que el supermercado está impagable y además le sumas la deuda. Entonces, a lo mejor ese es un tema solapado que va avanzando y que quizás está más en el Vox Populi y aquí no lo estamos tratando tanto. Evidentemente. Ahora, claro, todo depende de lo que cada uno cada grupo puede manejar y lo que ciertos grupos de interés tienen. Pero si tú agarras el conjunto de la población, hoy día el tema económico, junto con los temas de seguridad, es un tema muy relevante. Y venimos hace mucho rato con esto después de los retiros de los fondos previsionales. ¿Se acuerdan? La falta de crecimiento, los fondos previsionales, después la inflación galopante que hubo, que subió los precios, bueno, y la falta de crecimiento económico. Y ese es un temazo que está hoy día. Entonces muchas veces discutimos respecto a la informalidad en el mercado laboral, ¿verdad? La cantidad de comercio no establecido que empieza a generarse en todos los lugares. Y esto también de alguna manera, y no estoy con esto tratando de soslayar ni validar, pero de alguna manera también se explica por un país que hoy día no produce lo que tiene que producir para que la gente viva como mínimamente tiene que vivir. Entonces la economía informal emerge o aparece como un correlato de una situación que ya es insostenible. No todo el mundo, y como dices tú, Gerardo, cuando vas a una asada, una conversación, no todo el mundo puede ir al supermercado tradicional, llenar su carro, pagarlo con la tarjeta de crédito y después a fin de mes cerrarlo. De alguna manera a la gran mayoría de este país le está pasando lo que le pasa al país, que estamos viviendo con lo que no tenemos, y mucho de lo que estamos ganando lo tenemos que estar pagando en intereses. Ahora, y eso genera una pérdida de sentido de futuro porque nos ancla al presente, y eso también genera angustia y volvemos a las conversaciones que hemos tenido hace un tiempo. Sí, es que yo creo que es importante también decirlo, ¿no? Que si miramos las elecciones en Alemania, uno de los factores relevantes es la economía. Viste que uno de los factores más relevantes es la molestia, es la incertidumbre y el enojo de una sociedad que estaba acostumbrada a tener consumo y una perspectiva económica mejor. Parte de los temas fue el tema migratorio y la economía. Si uno mira lo que está pasando en el planeta, hoy día en América Latina los ejes son seguridad y economía. En otros países son economía y olas migratorias. Sí. Es decir, ojo, porque nosotros no es que seamos los únicos que nos estamos cayendo por el barranco, que efectivamente se desajustó las perspectivas que la sociedad chilena tuvo con un país que crecía al trote durante décadas.
eso se frustró. Pero no ahora, se viene frustrando porque muchos dicen, bueno, desde el 2019 que quedó demostrado eso. Pero es cierto no te da que ningún consuelo eso. no, por supuesto no, pero es que hay que ponerlo en perspectiva, porque el tema de la inflación evidentemente hoy día es un golpe enorme a los bolsillos de los sectores medios sobre todo. Sí. Bueno, porque los sectores pobres también más vulnerables, pero bueno. No, pero igual, van a ser temas que van a marcar la es una elección. reflexión, es una reflexión, Claudia, inevitable, una reflexión a lo mejor más veraniega, pero que inevitablemente tiene que ver con lo que le pasa al resto del país. Es decir, si hoy día nosotros miramos lo que nos está pasando y vemos someramente, porque no estamos allá, las elecciones de Alemania, evidentemente lo que pasó en Estados Unidos, hace poco los temas migratorios, los temas económicos, los temas de vivienda, los temas de suelo, los temas de proyección hacia el futuro de los sectores medios, son temas que están dando vuelta en todo el mundo. Lo que está pasando hoy día en San Antonio es una discusión que tiene que ver no solo con el uso del suelo y con el problema de los allegados y la falta de vivienda. Es una discusión que también se entremezcla con el tema de la inmigración y nos impide mirarlo de una manera más, digamos, objetiva, como un problema que ha tenido el país durante décadas, que en algún minuto los campamentos disminuyeron, sin duda, han ido incrementándose, pero se contamina con el tema migratorio, se contamina con el tema de la inseguridad y se contamina con los otros temas, y eso genera una suerte de mirada con más distancia, donde es fácil decir hay que desalojarlos, hay que sacarlos, porque detrás de eso también se esconde una suerte de rabia contra la migración, y donde no reconocemos a ciudadanos, ¿verdad?, o compatriotas ahí al frente, y por lo tanto no vemos a un otro, vemos un problema nomás. Y ahí está el tema político que se da vuelta y complejiza todo esto. Por eso me parece que es muy importante dar el contexto de las informaciones, porque si uno no dice, estos son problemas que estamos viendo planetariamente, lo que tú haces es dejar espacio para que los populismos y las soluciones fáciles, que no son verdad, porque no se pueden resolver fácilmente, campeen. Sí, ahora el problema planetario es que el populismo y la mentira están instalándose de alguna manera, y se instalan porque efectivamente hay problemas objetivos que dan paso a miradas más bien subjetivas que dejan terreno abierto a estos populismos que permiten buscar o prometer soluciones fáciles, rápidas, a problemas que son súper complejos. Ahora, evidentemente que la complejidad de los problemas no impide que sea urgente resolverlo, y por lo tanto la gente inevitablemente va a querer soluciones que tengan más rápidas, porque son problemas que se han acumulado mucho tiempo. Tomemos el caso del crecimiento económico. El problema del crecimiento económico no tiene que ver con el 2019. Este problema del crecimiento económico ya lleva por lo menos una década en el país, donde estamos creciendo bajo el 2%. Entonces, si alguien viene a una discusión electoral y le dicen, mira, ahora sí que vamos a crecer, yo no puedo ningunear ni mirar en menos a la gente que dice, ¿saben qué? Yo voy a votar por al que yo le creo que rápidamente va a volver a hacer crecer al país, porque estamos aburridos de promesas falsas, de discursos de problemas complejos que finalmente no tienen soluciones, ni de mediano, ni de corto, ni menos, ni tampoco se pueden ver de largo plazo. Entonces, esa complejidad hace que el populismo, digamos, la culpa es de algunos y los victimarios son ustedes, y yo vengo a resolver sus problemas. Ese populismo suene bien porque se pierde la credibilidad y la capacidad del resto o de la democracia, si ustedes quieren, de los gobiernos, de dar solución a los problemas de las personas. Y ahí hay un tema complejo de que tampoco tiene que ver solo con la mala instalación o la mala calidad de la democracia, sino que también tiene que ver con las tecnologías, con los avances, con la sensación de que hoy día el tiempo gira más rápido de lo que giraba antes, que las soluciones de verdad tienen que ver con que la gente la busca más rápido porque la tolerancia a la frustración ha aumentado. Bueno, un mix de cosas que hacen que el problema sea muy complejo, y por lo tanto que la conversación social sea una conversación difícil, porque hay que instalar a muchos actores ahí. Hace unos días, antes de tomar unos días libres, el tema era la licencia de conducir, que se habían agotado los plazos y que había un colapso del sistema para atender a las personas que estaban requiriendo licencia de conducir. Entonces dijeron, es que teníamos una prórroga, pero demos otra prórroga, si con eso lo solucionamos. Entonces yo decía, Chile se ha acostumbrado de prórroga en prórroga, y me hizo recordar una serie de, cuando ya estamos con la soga al cuello, hagamos una mesa de trabajo. Hacemos una mesa de trabajo y nos damos 6 meses. Y ahora llegamos a la toma de San Antonio, que venía el 2019, que teníamos un problema, que había que desalojarla, no se hizo, no se desalojó el 2020, 2021, 2022, 23, 24, 25. Se acabó el plazo, la Corte Suprema dijo, ya no hay más plazo, hay que sacar esa toma de ahí porque es ilegal. Y dijimos ayer,
démonos más plazo. Hagamos una mesa de trabajo y démonos 6 meses más, porque ahí sí, lo que no logramos en 6 años, en estos 6 meses sí que tenemos que lograrlo. Entonces te deja, no sé si el que se transforme en letra muerta, el cumplimiento de la norma, no sé cómo lo ves tú eso. Y lo otro de quienes están en cooperativas de hace 10 años en San Antonio, van a ver como en 6 meses algunas personas probablemente toquen vivienda. Muchos de esos, lo engancho con lo que ustedes mencionaron, extranjeros. Y personas que se tomaron ilegalmente un terreno. Ese sentido de injusticia, de no hacer bien las cosas, ¿cómo se lee? Se lee complejo, se lee de manera injusta. Entonces, hay dos, digamos, no sé si valores, pero digamos valores en juego y que chocan. Uno, los principios. Nadie tiene derecho a tomarse el terreno de nadie, ¿verdad? Y jugar a quitarte los hechos y después suponer que alguien te tiene que dar una solución. Pero también es cierto que es fácil decir desde fuera que desalojarlo cuando tú tienes 10.000 familias que están viviendo... ¿Por qué permitiste que fueran 10.000? O 4.000 familias con 10.000 personas que están viviendo en un terreno donde está lleno de niños, adultos mayores, donde, claro, es fácil decir que hay delincuentes, como probablemente lo hay en todos los lugares, pero al mismo tiempo es una situación insostenible. O sea, es decir, habría muertos, habría cantidad de carabineros dedicados durante mucho tiempo a solucionar un problema y desatendiendo otras urgencias, y por lo tanto no es llegar y decir, hagámoslo. Entonces el problema de esto es que creo yo, uno puede alargar el plazo, pero tiene que en algún minuto rendir cuentas, ¿ya? Es decir, si en 6 meses más esto no genera una solución, bueno, alguien tiene que pagar los costos. Y lo que pasa en política, muchas veces, a propósito de lo que hemos visto, es que nadie paga los costos, nadie asume la responsabilidad, y eso es lo que finalmente empieza a generar rabia y molestia, porque en la gran mayoría de las situaciones de la vida, todos tenemos que pagar los costos cuando nos equivocamos o cuando decimos que vamos a hacer y finalmente no lo logramos. Entonces, lo ves ahí, lo ves en los mega incendios, lo ves en distintas situaciones, lo ves en los pitutos, los no pitutos, en distintas situaciones donde tú ves que los que de alguna manera tienen banda ancha o, digámoslo en ciútico, patente de corso para hacer lo que quieran, son el mundo político, y el resto de la sociedad no puede hacer eso. Y es ahí donde yo creo que está el problema, porque uno puede entender muchas cosas respecto de las dificultades que suponen gestionar, ¿verdad?, intervenir o tomar decisiones para provocar o generar ciertas acciones. Lo que no se puede entender es el abuso del poder. Y el abuso del poder supone que si tú te equivocas, si tú cometes un error o incluso un delito, tú tienes que pagar las consecuencias. Y muchas veces la gente ve que los políticos, y los hechos lo confirman, no pagan nunca las consecuencias, ¿verdad? Y eso es el problema, creo yo, de fondo, y que ayuda profundamente al populismo. ¿Te fijas? Porque si tú dices al final, lo que tú construyes desde la lógica del populismo es exactamente tirarle la pelota y los abusos a los políticos, y de esa manera construir, ¿verdad?, un imaginario de un grupo abusivo. Cristian Valdivieso, ya hablamos de muchos de los conceptos, tirar la pelota. Tu columna del... Por lo tanto, perdona, Claudia, sí. El problema hoy día, creo yo, que era inevitable prolongar esto, porque es re fácil decir desde fuera, si tú no estás en la política, desalojémoslo, pero puedes venir muerto. El punto es, ¿quién le va a cobrar cuentas y a quién después de 6 meses si esto no se arregla y se sigue alargando el problema? Porque ya se había Miramos prolongado. el problema de los costos de las cuentas de la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Cristian Valdivieso, el sábado escribías tu columna semanal en La Tercera, a propósito de tirar la pelota, y era muy dura con el Frente Amplio, en el poco como haciendo un recuento de lo que tú señalabas como una utilización que normalmente hace el Frente Amplio de otros. Un poco como que tu columna daba la sensación de decir que estaban como escondidos bajo las enaguas de Michelle Bachelet, como que eso se entendía. ¿Es tan así? ¿Por qué el Frente Amplio estaría haciendo eso? ¿Por qué estaría...? Esa es me llama la atención, no es que Bachelet represente un proyecto, sino que podría representar para ellos una solución simplemente. Bueno, todo esto, como toda columna de opinión, que no es una tesis de grado, es una opinión, es un análisis que se articuló en mi cabeza a partir de la reflexión que hizo en algún minuto Carlos Peña en otra columna, donde decía que efectivamente el Frente Amplio no había enfrentado para el estallido social directamente a Carabineros, sino que había usado a otros, ¿verdad?, a la primera línea, para atizarlo, envalentonarlo y para que ellos enfrentaran a Carabineros, para conseguir los objetivos que el Frente Amplio tenía, que eran desestabilizar al gobierno del presidente Piñera. Y a partir de eso yo reconstruí una serie de situaciones donde veía cómo el Frente Amplio de alguna manera había utilizado particularmente a la exconcertación, y en este caso quería repetir la maniobra con la presidenta Bachelet para sus propios fines y objetivos en la medida que ellos se sentían débiles o no podían conseguirlos de manera directa. Y me parece a mí
que en gran medida la discusión que hemos tenido, o la conversación que hemos tenido en el verano sobre Bachelet, ha estado muy empujada por los intereses del Frente Amplio. Cosa de que recapitulemos, ¿verdad? Echemos para atrás toda la cantidad de entrevistas que ustedes hicieron y de golpes noticiosos que lograron con cuñas del Frente Amplio haciendo llamados a que la expresidenta sea la candidata con distintos argumentos, que es la que congrega la unidad, que tiene un proyecto maravilloso, que es la que logra un proyecto transformador. Como que no se les hubiera olvidado que ellos habían criticado y habían desarmado a la presidenta Bachelet, que en su minuto impusieron y empujaron una agenda que tenía que ver con la gratuidad en la educación superior, ¿se acuerdan? Y se metieron al Ministerio de Educación, y cuando las cosas se pusieron complejas se fueron del Ministerio de Educación, de Educación. Entonces, creo yo que todo esto es una suerte de pantomima que está escondiendo, y en esto puede ser que la psicología opere y que no sea necesariamente conductas psicopáticas, sino que sea conductas de sobrevivencia. Pero creo que en esto es una pantomima donde está operando la inquietud del Frente Amplio por tener una debacle parlamentaria, y donde están viendo que esa debacle es más evitable, si se quiere, si es que la presidenta Bachelet se pone al frente, porque logra congregar la unidad de todos y construir una suerte de sueño de lista unitaria. Pero al mismo tiempo, el Frente Amplio ve en esto, ahí yo no digo que lo vea, pero es una secuela inevitable, ve en esto, que al poner a la presidenta Bachelet, gane o pierda, lo más probable es que eventualmente pierda, el socialismo democrático va a morir. Se acabó el proyecto de reinvención del socialismo democrático, por lo tanto, a la vuelta de la esquina no va a haber otra cosa, a la vuelta de la derecha, que ellos, cuando pase la oleada derechista en este país. Ellos no queman ningún peón tampoco en esta pasada. No queman ningún peón en esta pasada. Entonces, es jodida la columna porque es aguda con el Frente Amplio, pero digamos que estoy haciendo un psicoanálisis del Frente Amplio y no evaluando conductas concretas, pero a partir de la historia creo que hay datos para sostener. Bachelet es útil. Bachelet es útil. Y no estoy diciendo yo con esto que la presidenta se preste para ser útil, pero la han adulado, la han llamado, la empiezan a generar como una suerte de enamoramiento y construyendo una narrativa donde el liderazgo de la presidenta apareciera como tan visionario, y el proyecto que tiene, cuando la presidenta no ha hablado de ningún proyecto ni ninguna idea respecto al país y ha dicho reiteradamente que no. Entonces, esto no tiene que ver ni tampoco con la edad de la presidenta. Yo, la columna con ironía respecto a que el Frente Amplio dice que no le va a subir la edad de jubilación a las mujeres ni un día desde los 60 años porque las mujeres tienen que descansar, y ahora quiere que la presidenta con sus 74 años salga. De descansar. No descanse, porque ellos necesitan que ella siga trabajando de alguna manera, pero no tiene que ver con la edad de la presidenta. Ella ha dicho que no. Y dos, si la presidenta Bachelet va a la elección, ¿cuál va a ser la discusión que va a haber desde la derecha con la presidenta? ¿Van a discutir los logros del gobierno del Frente Amplio, del presidente Boric, o van a emplazar a la presidenta a responder por su gobierno? Reforma tributaria, reforma educacional, reforma política, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un negocio redondo hoy día, porque el Frente Amplio, y aquí especulo, cree que es la mejor alternativa que tiene el país. Yo creo que más bien es la mejor alternativa que tienen hoy día ellos. Pero en la medida que eso no sirve, que cambien el aire, van a buscar otra opción. Pero esto no es solamente, creo, una relación Bachelet Frente Amplio. Aquí hay voces del Partido Socialista, eje nuclear del socialismo democrático, de que habría que esperar marzo, lo ha dicho Camilo Escalona, por Michelle Bachelet, y hay voces. No es José Miguel Insulza, que hoy día dice que su candidata es toda, pero hay voces del Partido Socialista que están porque creen que Michelle Bachelet es la única carta que podría ganar. O sea, o el socialismo democrático también se despabila, digamos, en términos de lo que tú dices, que sería como el golpe mortal, o le van a pasar por encima. Dentro del socialismo democrático podrán tener sus distintas alternativas, algunos estarán pensando más en el presente y otros más en el futuro. Yo creo que todo proyecto político tiene que sembrar para cosechar en el futuro y no hipotecar el futuro, que creo que es lo que está haciendo. Pero otra cosa es que el Frente Amplio ni siquiera ofrezca un candidato, llame a una primaria para enfrentarse al socialismo democrático. No, ¿para qué? Esto zanjémoslo, nos parece que bien, venga la presidenta, ¿verdad? Y que ella sea la que nos dé sombrita a todos y particularmente a nosotros. Y en ese camino va a terminar de ensombrecer al socialismo democrático, porque les insisto, después de esta elección, en 4 años más, y lo que va hoy día es la presidenta, no va a quedar nada bien parado en el socialismo democrático, y los que van a volver, justa o injustamente, da lo mismo, es más bien el Frente Amplio, que va a hegemonizar la narrativa, el relato y la conducción de lo que va a quedar de la izquierda. Bien, Cristian Valdivieso nos ha acompañado como cada martes con su columna, opinión de los temas de actualidad, dándonos una visión. ¿Hay alguna pincelada a la derecha?
¿Está Sí, donde mismo porque la derecha o Evelyn Matei habló ahí. evolucionó? ¿O tú ves algo distinto? No, Porque yo creo que, bueno, de nuevo, el escenario para la derecha está servido para que gane la presidencia, pero el nivel de canibalismo que uno observa en la derecha es tan grande que hace que la elección presidencial de este año esté abierta. más estrecha al menos, ¿no? No diría que está abierta, Abierta. porque exactamente, si tú pones a 3 candidatos de derecha en primera vuelta, cualquier cosa puede pasar en una eventual segunda vuelta. Tú has venido diciendo hace un tiempo, Cristian Valdivieso, que el valor de la experiencia es un valor que frente a la ciudadanía hoy toma otro peso. ¿Es suficiente para Evelyn Matei esa experiencia o va a tener que hacer giros en su campaña y en su relato? Porque hay preocupación en sectores de la derecha que sigue siendo la primera, pero no está subiendo sostenidamente. Es que pensar de que va a seguir subiendo sobre los 20 y tantos, casi 30 puntos que tiene es ingenuo, y pensar de que la elección estaba cerrada también es ingenuo. Yo creo que esta elección hay que pelearla día a día y la derecha tiene un tremendo desafío de al menos consensuar una suerte de paz interna para enfrentar a la izquierda. Y la derecha parece ser que hoy día está enfrascada en una discusión y en una pelea intestina entre ellos y no están viendo que su adversario probablemente está al frente. Y en ese sentido creo que lo que está haciendo Evelyn Matei hoy día es correcto, que es llamar a la unidad. No le queda otra. Muy bien, Cristian Valdivieso.